Hola, ¿cómo estás? Quiero darte una bienvenida nuevamente para que puedas ser parte de este grupo en el cual estamos hablando sobre la revelación del Señor por medio de Daniel y del Apocalipsis. Una revelación principalmente ahora centrada desde el Apocalipsis. Hicimos una mirada puesta en lo que queríamos mirar acerca de Daniel, cómo Daniel conoció a través de la historia, desde el tiempo de Nabucodonosor en adelante, pudo él tener esa perspectiva, pero principalmente lo que a él le importó fue su pueblo. Más allá de lo que él estaba entendiendo y la revelación que se le estaba dando acerca de los reinos que iban a proceder y lo que iba a venir, y en relación con el fin del tiempo, el fin del mundo, a él le importa su pueblo. Y esa es también lo que pasa con Juan. Él está preocupado de que nosotros los cristianos seamos los que podamos cambiar. Y por eso es que escribe el mensaje revelado por Cristo mismo a 7 iglesias que nos hablan en cierta medida a toda la cristiandad a través de la historia, pero principalmente en las características que tiene la iglesia en sí. ¿Por qué dijimos que no podía ser solamente un mensaje para la iglesia a través de la historia? Por las promesas que está en cada una de ellas y porque el Espíritu está hablando a la iglesia en general. O sea, no puede ser, lo mencionamos ya, que solo a una iglesia en un periodo de tiempo se le dé el maná del cielo, a otra se le dé el fruto, a otra se le dé un nombre nuevo, a otra solamente a una de esas iglesias se le ofrezca la recompensa de sentarse en el trono de Dios. Entonces, no puede ser. Y allí es donde también es contradictorio porque los mismos pastores que tienen esta postura historicista, al momento de presentar las promesas, no lo hacen desde esta perspectiva de periodos de tiempo, sino que a la iglesia en general están diciendo que la promesa va desde ahí. Por eso no te autoengañes como hermano, ya seas preterista, ya seas historicista, ya seas espiritualista o ya seas escatológico futurista, lo importante es que en tu interpretación esté Cristo presente, porque te estás casando con una postura que no te da el derecho ni te da la libertad de poder pensar con la mente de Cristo. Eso es algo que tú necesitas entender y necesitas saber, porque estás repitiendo como lorito algo que también debo confesar que también lo hice. También hice esa lectura. Pero quiero invitarte en esta oportunidad a que volvamos a mirar eh, dos o un poco más, dos perspectivas importantes en relación con cartas específicas hacia algunas de ellas. ¿Por qué tenemos que leer estas cartas? Comenzando por Éfeso, porque acá hay algo muy interesante. La referencia bíblica, te pido que haga una lectura. Nuevamente vamos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, porque dijimos que el centro y lo que la iglesia tiene que cumplir está puesto en la relación de estas 7 iglesias, porque es un mensaje revelador para que lo único que tenemos que hacer nosotros somos lo que está designado, la única profecía designada para la iglesia es esto: leer, escuchar la profecía y cumplirla. Eso es para todas las iglesias, lo que el Espíritu le diga a las iglesias para que proceda al arrepentimiento, al cambio, a la metanoia verdadera, es lo que tiene que hacer. Vamos a enfocarnos en los 7 primeros versículos del capítulo 2 y vamos a este estudio personal. Yo voy a parafrasear algunas ideas que tienen que ver con la carta a la iglesia de Éfeso. Pero vamos a mirar varios elementos importantes que están aquí descritos. No sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe en esta reflexión y podamos mirar a la luz
de la persona de Cristo su propia revelación, lo que Él quiso compartir contigo y conmigo, que somos el templo del Espíritu. Querido Señor, en primer lugar te damos las gracias porque tú dejaste un mensaje que es tu propia revelación. Tú mismo diste esta carta para que Juan tuviese la visión. Lo llevaste por visión, por medio de la visión, para que él pudiese escribir los eventos finales. Sin embargo, al igual que Daniel, su tema no fueron las profecías, no fueron las bestias, ni fueron los simbolismos los que importó en ellos, ni el tiempo final, sino que ellos se preocuparon por la relación con las personas. La primera, relación de ellos mismos contigo. En segundo lugar, la relación que ellos tenían con su propio pueblo, con la iglesia, con el pueblo del Señor. Eso pasó en Daniel, eso pasó en Juan, eso tiene que pasar en cada uno de nosotros como cristianos, Señor. Permítenos llevar la luz, la claridad, la revelación y el entendimiento de quién eres tú primero a nosotros mismos. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, somos nosotros los que tenemos que transformar para que se transforme el mundo. De otra manera no tenemos ninguna posibilidad. Señor, permite que en esta lectura de la carta de Éfeso, que cada persona puede hacer de manera individual, fijándose en los 7 primeros versículos, podamos tener claridad y poder tener un entendimiento oportuno. Queremos tocar otros temas, vamos a ir paso a paso para que cada una de las personas tenga el entendimiento adecuado. También entendiendo que este mensaje fue escrito a iglesias que no estaban en el pueblo de Dios. Por algo el Señor Jesucristo está hablando a iglesias de Medio Oriente, donde la mayoría de las personas eran gentiles, donde la mayoría de las personas estaba teniendo un encuentro relacional contigo, Señor, por medio de la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Por eso ayúdanos a comprender esto, y que los cristianos que a veces hemos puesto un énfasis prioritario del pueblo de Israel como pueblo de Dios, o algunos cristianos que solo se han fijado en la iglesia, en su comunidad, en su supuesto remanente, tenga una visión más amplia y más completa para entender que Dios, en la persona de Jesús, nos ha querido amar a todos y nos quiere salvar a todos. Todo esto lo agradecemos, porque ya lo hemos pedido y sabemos que tú nos darás la claridad que necesitamos. Así que solamente decimos amén, así sea. Bueno, en base a lo que queremos mencionar en esta oportunidad acerca de la carta a la iglesia de Éfeso, vamos a mirar algunos elementos. Haz tu lectura personal en los 7 primeros versículos del capítulo 2. Éfeso tiene un significado muy interesante, significa deseable. A medida que la iglesia nació, la iglesia apostólica fue la iglesia deseada. La iglesia primitiva, con su primer amor ardiente por Cristo, era una iglesia muy celosa, que predicó el evangelio por todo el mundo conocido en ese entonces. Claro, tú no puedes decir que no fueron a América, no fueron a toda lengua, tribu y nación, pero así al mundo conocido que ellos tenían. Aquí el Señor hace un elogio muy importante. El Señor dio mucho elogio. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia. Esta iglesia fielmente sirvió al Señor y no se cansó de hacer buenas obras. Así lo dice en Gálatas capítulo 6, verso 9. Hubo mucha fidelidad, hubo mucha paciencia, hubo mucha firmeza. Y son características importantes en el cristianismo y en cada uno de nosotros como cristianos. Estas cualidades se hallaban en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia fue una iglesia separada y no toleraba la maldad. Sabía poner los límites adecuados. Ellas no aceptaban a cualquiera como un ministro, sino que primero lo ponían a prueba para ver si era genuino y verdadero. Esto es muy importante, que en las congregaciones actuales tengan esa postura. O sea, si alguien es llamado al obispado, si alguien quiere servir al Señor,
una buena obra desea en su corazón, pero hay que poner en el juego, hay que poner al servicio. Hay gente que tiene mucho deseo de predicar, de compartir, pero pastorear, dirigir, tener un desarrollo de un don ministerial es mucho más profundo que pararse una vez a la semana a decir cosas que están en las escrituras. Es acompañar un proceso, es desarrollar un discipulado, es trabajar por todos los hermanos, es trabajar para que la iglesia se desarrolle, pero principalmente para que ese pastor tenga un desarrollo en su propia vida y en su propia familia, porque su propia vida y su familia son su primera y segunda iglesia. Luego la congregación, en su madurez espiritual, tiene que saber cómo vivir, porque cada uno de nosotros es un sacerdote, es un rey en sí mismo. Somos de un sacerdocio de Jesús. Somos del linaje del sacerdocio de Jesucristo, de la orden de Melquisedec. No sigas pensando en un sacerdocio levítico. El Señor cambió esa mirada, porque ya el primer sacerdote que se nos presenta fue Melquisedec, rey y sacerdote, rey de Salem, sacerdote de Salem, que no tenía claridad de su procedencia, no se indica de qué tribu era, porque todavía Abraham recién estaba siendo llamado, todavía no existía Jacob, quien cambió su nombre a Israel, ni existían las 12 tribus. Así que estamos llegando al sacerdocio real, no al sacerdocio que se tuvo que instalar porque el pueblo no fue fiel. Lee Éxodo 19. En Éxodo 19 dice que el Señor quería que todo el pueblo de Israel fuera un real sacerdocio, que fuera una nación santa y que estuviese dedicado al sacerdocio. Pero como no se comportaron a la altura del Señor, el Señor no pudo permitir que ellos se transformaran en sacerdotes y se eligió solamente a las levitas para un periodo de tiempo determinado que estuvo enfocado en el antiguo pacto. Ahora, ¿por qué sigues pensando tú desde esa perspectiva si tú dices que ser un cristiano y que estás en un nuevo pacto y mejor? ¿Por qué sigues pensando en un sacerdocio levítico? No tiene sentido. Y no en un sacerdocio como Cristo quiere, que nos llama reyes y sacerdotes, y que todos somos parte del sacerdocio de todos los creyentes. Bueno, no quiero salirme del tema. Estamos hablando de eso. Esta iglesia permaneció fiel en el nombre de Jesús por mucho tiempo. Aquí siempre se ha encontrado la verdadera prueba. El nombre de Jesús siempre estará bajo ataque. La gente no ataca a Dios porque en todos los lugares hay una mirada de Dios, aunque sea tergiversada. Las personas tienen un problema con Jesucristo, porque Jesucristo choca con nosotros. Jesucristo choca con lo que es. Chocó en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, de cómo Dios se estaba mostrando, cómo Dios se mostraba en una zarza ardiente, cómo Dios se mostraba en el ángel de Jehová, cómo se mostraba como un mensajero, quizás de manera simple, cómo el Señor Jesús se mostraba en ciertas características que no hacían sentido a la idea tergiversada de Dios, cómo Dios se manifiesta en la persona de Jesús en el nuevo pacto lleno de amor, y eso a los israelitas que ya habían generado sectas como los saduceos, los fariseos, los celotes, los herodianos, la mirada de los escribas, entre otros, los esenios, ya habían posturas tan distintas e interpretaciones distintas como hoy día existen en el cristianismo. Ya tenían una mirada tergiversada de quién podría ser el Mesías. ¿No te pasa a ti hoy día en esta situación? Pero siempre es el problema con Jesús. Jesús, quien nos revela quién es el Padre,
ese es nuestro problema, porque Jesús se muestra en un simple hombre, en un simple carpintero, y eso le choca a todas las personas. Le chocó en el tiempo en que él vivió y nos choca hasta el día de hoy. Jesucristo, como quiere mostrarse en gloria y majestad, te choca a ti, me choca a mí, nos confronta con la realidad. Por eso la iglesia de Éfeso predicaba en nombre de Jesús y se negaba a negociar con eso. Quería mostrar claridad. Finalmente los efesios odiaban las obras de los nicolaitas, que esto es algo muy importante. La palabra nicolaita se proviene de dos palabras griegas, Nico, que significa conquistar, y Laos, que es pueblo. Laos, donde viene el concepto de laico, donde se hizo una división entre laico y clero. Y tiene que ver con un nombre de una persona llamada Nicolás que predicó el evangelio de una manera equivocada. Estaba estableciendo la orden de los nicolaitas, una orden sacerdotal, como una dictadura clerical sobre el pueblo de Dios. ¿Y por qué te dije esto en relación con la mirada levítica? Hasta el día de hoy, los pastores cristianos se están equivocando. El Señor Jesús nos llama a todos a ser reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes de nuestras familias. Reyes y sacerdotes de nuestro testimonio. Reyes y sacerdotes dentro de nuestra congregación, reyes y sacerdotes de nuestra propia vida. ¿Por qué tú estás imponiendo un estilo de dictadura clerical sobre el pueblo de Dios, así como una orden sacerdotal al estilo nicolaíta? Jesús declaró que eso era aborrecimiento para él y elogió a la gente de Éfeso por tener esa misma actitud. Jesús, por otra parte, también señala y amonesta a la iglesia de Éfeso porque habían abandonado su primer amor. Habían dejado el primer amor. Eso les ocurrió. Sin embargo, esto fue algo que ellos deliberadamente abandonaron. Fue un acto deliberado de alejarse del amor que habían tenido desde el principio. Y esta amonestación, un acto de dejar su amor, fue lo que les llevó al fracaso. Se les amonestó a que se arrepintieran, hicieran un cambio de mente en su corazón y en su mente, ¿cierto? Que es la verdadera metanoia, el verdadero arrepentimiento para que regresaran ¿a quién? Al primer amor. ¿Quién? La persona de Cristo. El peligro de quitarles el candelero simplemente significaba que ellos regresarían a la confusión, al mundo y a una perdición claramente espiritual. Por otro lado, la carta a Esmirna, entre los versículos 8 y 11, también nos hace otra referencia. Y vamos a centrarnos más en Éfeso, pero vamos a hablar de más de una de estas iglesias. Por una parte es importante que leas tú los versículos del 8 al 11. Esmirna se deriva de la palabra mirra. Mirra es una especie fragante que se debe moler primero para que pueda dar el perfume. ¿Sabes que Cristo, cuando los magos de Oriente, quienes no eran del pueblo de Dios, pudieron entender que el Mesías ya estaba en medio de nosotros, regalaron oro, perfumes aromáticos, incienso y mirra. Esta era amarga al gusto, pero tenía un aroma, un olor fragante. Cuando al momento de molerse podía salir esa fragancia. La mirra fue usada para el embalsamiento. Se dice que esa misma mirra que se le entregó a Jesús fue la que se usó para el momento de su sepelio. Es parte de lo que se cree. Quizás no fue así. No tiene ningún por decirlo en cierta manera, no tiene ningún sentido si fue de una manera o de otra. No tiene
no nos preocupa si fue la misma que se usó o la que José de Arimatea junto con Nicodemo compartieron mirra para que pudiese ser el Señor perfumado. No tiene mayor sentido porque Cristo resucitó, así que eso es lo que importa. Y que tampoco Él procedió a ser embalsamado, eso tú lo sabes, porque cuando iban a poner en su cuerpo, después de pasar el Sabbat, iban a poner en su cuerpo en el primer día para que hubiera un perfume fragante en él, Cristo ya estaba resucitado. Pero en esta carta Esmirna hallamos el uso de las palabras tribulación, pobreza, padecimiento y cárcel. Son 4 palabras muy importantes. Esta es una iglesia perseguida. Como dijimos, algunos lo sitúan en el segundo y tercer siglo, pero creemos que la iglesia de Esmirna sigue viviendo hoy día, porque la iglesia sigue siendo perseguida en este momento. Un historiador cristiano estimó que 5 millones de cristianos fueron martirizados en este primer tiempo. En los 2 primeros siglos, en el siglo II y III, los cristianos fueron echados a los leones hambrientos en el circo romano. Muchos fueron crucificados, otros fueron cubiertos de alquitrán para ser quemados por fuego. Otros cristianos fueron hervidos en aceite y quemados en una estaca. El mismo Juan fue hervido en aceite y no le pasó nada. Policarpo también fue martirizado en Esmirna en el año 156 después de Cristo. Sin embargo, a pesar de las persecuciones de la iglesia, crecía. Entre más era torturada, más crecía. Y su alto porcentaje de población fue tremendo. O sea, si 5 millones de personas fueron perseguidas en una tribulación tremenda, imagínate cuántos creyentes tienen que haber existido en esa época. En un momento en que la gente no vivía más de 50 años. La declaración de que tendría tribulación por 10 días, que aparece en Apocalipsis 2:10, se cree que se hace referencia a 10 periodos de persecución bajo los emperadores romanos entre el periodo de Nerón a Diocleciano. Es una de las posibilidades que se puede presentar ahí, pero sí se hace referencia a 10 emperadores que persiguieron al pueblo del Señor. La iglesia de Esmirna es elogiada por su resistencia bajo la persecución a pesar de la pobreza que tenía. Y Jesús, mira qué lindo, ellos se sentían pobres, pero Jesús la veía como una iglesia rica. Puede ser que tu iglesia sea muy pequeñita, puede ser muy simple, muy sencilla, no esté llena de grandes cosas ni de grandes lujos, pero el Señor ve distintas las cosas. Tú y yo podemos sentir que nuestra iglesia es una iglesia humilde, pobre, pero el Señor tiene otra visión. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, tú eres rica. No hay condenación para ella, no hay una reprensión para esta iglesia, no hay un tipo de amonestación. Al contrario, le dice, sé fiel hasta la muerte. Y fueron exhortados a no temer lo que iba a padecer. Esta iglesia, a diferencia de Éfeso, en ella no se encuentra culpabilidad, sino que se le invita a que siga manteniéndose en esta situación. No hay amonestación para ella. La iglesia de Esmirna cumplía con 2 bendiciones. Primero, a ella se le ofrece la corona de vida. ¿Crees tú que solamente la iglesia del segundo y el tercer siglo, la iglesia perseguida, es la que va a recibir la corona de la vida? ¿No es lo que te prometen a ti también? Por eso no puede ser, querido hermano, historicista, que te quedes con la mirada de que solamente la iglesia ha marcado periodos de tiempo. Si esta misma corona de vida está destinada para ti, no solamente para los cristianos del segundo y tercer siglo, está para todas las personas de
todas las épocas y de todas las edades, desde Adán en adelante. Para ellos también está ofrecido la corona de vida. ¿Cómo puedes tú limitar al Señor a un periodo de tiempo en la iglesia? Por otra parte, como segundo tema, no sufrirá el daño de la segunda muerte. La corona de vida y no sufrirá la segunda muerte. Solamente las personas del segundo y el tercer siglo después de Cristo no tendrán una segunda muerte. Hermano historicista, ¿por qué estás predicando algo que no tiene sentido? Que dé ciertas señales con el segundo, tercero y cuarto siglo, como algunos también lo presentan, no tiene que ver con la promesa. La característica de la iglesia de Esmirna ha estado presente siempre, porque siempre han existido iglesias fieles y verdaderas, a las cuales no hay condenación ni hay amonestación, sino que se les exhorta a que se mantengan firmes y que sean fieles hasta la muerte. ¿Por qué pones en tiempos limitados al cristianismo? ¿No será que estás mostrando un cristianismo falso? El Señor comparó la iglesia de Esmirna con la sinagoga de Satanás. Aquellos que no enseñan la verdad de la palabra de Dios pertenecen a la sinagoga de Satanás. Y estos no serán martirizados, pero el Señor los conoce. El juicio futuro del Señor a los que han blasfemado y que, sabiendo las verdades, están enseñando un evangelio falso, un cristianismo falso, de tribulación, de padecimiento, de tortura, de martirio, cuando Cristo viene a restaurar, a salvar y no a condenar. ¿No estarás haciendo tú esa labor? Y a diferencia de esa mirada, yo espero de todo corazón que en tu predicación escatológica, en tu mirada profética, que es la mirada profética en la persona de Cristo, como lo dijimos en uno de los mensajes anteriores, no te estés equivocando. Por favor, escucha la voz del Señor que te habla sabiamente. No es mi voz, es lo que el Espíritu le dice a las iglesias. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Éfeso y las características que ella pueden tener también están presentes en este tiempo. No es solamente para un tiempo determinado del periodo de la historia, porque la recompensa, ya lo dijimos, no puede ser solamente para ella. Por otra parte, no puede ser que solamente haya bendición para alguna de ellas. A todas ellas se les invita a proceder al arrepentimiento, así como a ti y a mí se nos hace esta invitación. Queremos continuar. Dijimos que pensábamos que íbamos a alcanzar con una, pero alcanzamos con dos. Vamos a seguir hablando acerca de estas iglesias. Vamos a continuar con Pérgamo en el próximo capítulo. Te dejo de invitado desde ya. ¿Sabes qué? No quiero extenderme porque yo ya hice hace un tiempo atrás una serie relacionada con el Apocalipsis. Recuerda que aquí estamos tomando a Daniel y a Apocalipsis juntos. Hoy primero hicimos una parte más enfocada en Daniel y ahora más enfocado en Apocalipsis, pero tienes que estudiarlas juntas. Ya hicimos referencia con respecto a eso. Te dejamos invitado de antemano para que puedas leer desde ya el capítulo 2 del verso 12 al 17 y hagas tu propio estudio personal. Y cuando entremos al tema de Pérgamo ya tengas claridad hacia qué queremos apuntar. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia y paz.